Esta noche, un nuevo giro en el proceso judicial que se le sigue a Donald Trump en el estado de Georgia. Un juez del condado de Fulton ha desestimado 6 de los cargos que enfrentaban Trump y varios de sus colaboradores. La fiscalía podrá presentarlos de nuevo, pero deberá sustentarlos con más detalles. Aunque celebrada por el exmandatario, la noticia no es del todo buena para Trump y sus abogados porque el juez no desestimó los más importantes cargos contra él, como el de fraude organizado. En las filas demócratas, por su parte, la noticia fue acogida con aparente calma. Una influyente figura demócrata, como lo es Jamie Raskin, el representante de Maryland, no se mostró sorprendido por la determinación judicial. Escuchemos sus palabras. There are dozens of other charges. That to me is a reflection of the rule of law. I mean, without opining on the specific dismissal, I mean, I don't get upset when Trump's team wins a motion in civil or criminal court. That is the rule of law in the justice system. My colleagues get upset whenever a ruling goes against Donald Trump because they're interested in partisanship and not justice. Vamos a analizar la noticia desde todos los ángulos con nuestro panel de analistas y vamos a empezar preguntándoles con las buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo vieron esto? ¿Qué impacto creen que va a tener esto en el juicio de Donald Trump y por supuesto en la contienda electoral? Empiezo contigo, Bianca. ¿Cómo estás? Buenas noches. Yo diría que en cierto aspecto sí le beneficia a Donald Trump solo por el hecho que ya de por sí la teoría que estaban intentando impulsar en su contra de haber intentado quizás manipular lo que es contar los votos en el estado de Georgia, ya era una teoría que fue muy cuestionada por muchos expertos legales, así que ya esto también le da por lo menos un poquito de razón y también le atrasa el caso, así que políticamente le beneficia porque le atrasa el caso, van a tener que, pues los que lo están persiguiendo, en este caso Fani Willis, tener que volver a buscar una manera de reestructurar ese argumento. Pero sí, o sea, dentro de todo le beneficia, esto es algo que tuvo que haber sucedido, pero a la misma vez siento que también hay un poquito de política dentro de la persona que pues emitió esto del juez McAfee, porque sí pienso que él va a mantener a Fani Willis en este caso, aunque pienso que sería el peor error porque ya de por sí este caso está arruinado, ya las personas tienen una percepción muy negativa de que todo esto es político, son personas demócratas, inclinados hacia el Partido Demócrata, incluso McAfee había apoyado a Fani Willis en el pasado, le había donado $350 a su campaña para ser electa a esta posición, así que claramente hay un conflicto de interés de muchísimas partes. Heidi, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Todo es un conflicto de interés cuando se trata de la criminalidad de Donald Trump. Y bueno, este caso, esto fue un tecnicismo, no es una victoria para Donald Trump porque Fani Willis podría volver a hacer esta imputación y especificar exactamente cuál fue el juramento que estos funcionarios públicos hubieran violado, si hubieran accedido a la solicitud de los minions, de los secuaces de Donald Trump cuando intentaron que ellos no certificaran la victoria de Biden. Así que esto es un tecnicismo y yo espero que Fani Willis o cualquier persona que esté a cargo de este caso impute estos cargos, porque la realidad es que tal y como lo dice la decisión del juez, evidencia hay de sobra. Incluso existe una grabación en donde Donald Trump, Rudy Giuliani y otras personas intentaron cambiar o intimidar, es la palabra que estaba buscando, intimidar al secretario de Estado de Georgia, en donde le dice que le encuentren los famosos 11.780 votos que Donald Trump necesitaba para poder ganar el estado de Georgia. Falso. Eso no sí es que falso. Eso los invito a ustedes a que vayan a buscarlo. La grabación está y cualquier persona la grabación puede escuchar. Lo que no es falso es la grabación, lo que es falso es lo que implica Heidi, ese es su análisis, pero el contexto entero de ese audio demuestra que ya ellos estaban frustrados por el hecho de que en ciertos condados, especialmente Fulton County, estaban teniendo problemas con el cuento de estos votos, lo cual los llevó a tener que recontar los votos y lo cual también llevó a que el estado de Georgia, el secretario del estado, él mismo admitiera que tenían problemas con estos votos, así que esas controversias, los problemas con la forma en que ellos habían alargado el cuento de voto fue lo que contribuyó a que Donald Trump se expresara como frustrado, como quien dice, porque es que todavía no hemos podido contar plenamente estos votos. Cualquier persona razonable podría ver eso. Permítame, por favor, Adonías, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Yo creo que hay varios elementos importantes que la gente necesita saber. Este es un juez que fue puesto por Brian Kemp el año pasado, antes de toda esa imputación de cargos hacia Donald Trump. Entonces, esta no es una persona
liberal, o sea, esto viene puesto por una persona que sabemos abiertamente que es un conservador tradicional. Yo creo que eso no le beneficia necesariamente o le afecta a Donald Trump de una manera, porque ya sabemos que sus seguidores, no importa si tengan la evidencia enfrente, o no importa incluso si la justicia se pone a su favor o en contra, no lo van a dejar de seguir, y yo creo que eso es muy claro. La decisión del juez es supremamente importante porque en las 9 páginas que da, en la página 7 específicamente, él es muy claro y dice esas palabras, y cito, que estos cargos contienen todos los elementos esenciales de los delitos, pero que simplemente no tienen lo suficientemente de detalles para que la defensa pueda preparar un caso y decir en qué parte de la Constitución ellos estaban allegedly, o exactamente, estaban fallando. O sea, no están diciendo en esa parte específicamente de la Constitución fue donde ellos fallaron. Igual tienen hasta aproximadamente 7 meses para poder meter esos casos una vez más. Al final del día él tiene 10 cargos más, 89 le restan a nivel nacional. Yo no creo que eso necesariamente es una buena noticia para Donald Trump, a pesar de que él le va a decir a sus seguidores, miren, ya los casos los votaron, yo soy inocente, todo esto es una cacería de brujas, porque ya sabemos que eso va a decir, eso viene diciendo por los últimos 12 meses, entonces políticamente no cambia nada. Lo que sí yo creo que es importante, hoy más que nunca, es cómo el juez está manejando toda esta situación. Él está para una elección este noviembre. Los ojos del país están en este caso, especialmente por todo esto que está sucediendo con la fiscal de Fani Willis y qué es lo que va a suceder, qué decisión va a tomar. Entonces, es importante. Yo comparto la idea del demócrata que estábamos viendo de que no siempre los casos van a tener un elemento que políticamente nos beneficie, un talking point. Lo que estamos viendo aquí, como lo sucedió en el caso de Joe Biden, como lo sucedió ahora en este caso, que la justicia está haciendo su trabajo. Y muchas veces la justicia hace cosas que quizás para nosotros no nos gusta, pero que son partes que es más que todo algo rutinario. Bianca, ¿crees que en este momento, con la desestimación de estos cargos, gente en la mitad, independientes, dice, esto me mueve hacia Donald Trump? Yo creo que están mirando este caso, están analizando todo lo que está sucediendo en el país en estos momentos. Obviamente lo más importante para ellos, para poder considerar por quién votar, va a seguir siendo los temas como de la economía, la inmigración, no necesariamente los casos de Donald Trump. Pero lo que sí es cierto es que están viendo cómo están politizando tanto el sistema de justicia, los puede hacer dudar, les pueden hacer perder la fe. ¿Terminaste? Sí. Les pueden hacer perder la fe en lo que es nuestro sistema judicial, que ya lo estamos viendo en la Corte Suprema, a nivel estatal también está lamentablemente comenzando a suceder, pero sí, o sea, el hecho de que tengan que volver a reintroducir estos artículos demuestra de por sí que ya estaban débiles en esos puntos, porque si eran demasiado generales es porque quizás no tienen suficiente evidencia, y no es ni quizás, pero el documento dice que hay suficiente evidencia. Es que no tienen evidencia en contra de Donald Trump. Bianca, todo yo creo político. yo creo que es importante que nos basemos en lo que el juez dijo, y el juez dice en la página 7 que los cargos tienen todos los elementos esenciales de los delitos. Lo que él está diciendo es que Fani Willis no pudo probar. No sé, no creo que no le dice el documento, pero dice en la página 7. Fani Willis lo que no hizo fue citar específicamente en qué parte de la Constitución. Y el juez le está haciendo un favor no es a lo ellos. suficientemente fuerte. Vamos a seguir analizando este último giro que ha dado el proceso judicial contra Donald Trump en Georgia, y para eso está con nosotros el abogado Ángel Leal. Abogado, como siempre, es un placer tenerlo en el programa. Buenas noches. Buenas noches, encantado de saludarles. Gracias por la invitación. Su primera lectura, ¿esto es bueno, regular, malo para Donald Trump, abogado? Buenísimo, buenísimo. Le desestimaron 3 cargos teniendo que ver con haber presuntamente solicitado la violación de la juramentación de un funcionario público en el estado de Georgia. Esto tiene que ver en gran parte con la famosa llamada al secretario de Estado Brad Raffensperger, y básicamente determinó el juez de que de la forma que se le acusó al exmandatario y a otros acusados también, que no especificaron lo suficientemente bien el presunto delito que le estaba pidiendo los acusados cometer a estos funcionarios públicos, y por lo tanto eso perjudicaba a la defensa, y desestimó esos cargos en particular. Abogado, de todas maneras es importante ponerlo en el contexto para poder entender qué es lo que está pasando, porque este es un concepto de procedimiento del juez. Bajo ninguna manera está diciendo que el resto de cargos bajo los cuales ha sido imputado Donald Trump sea culpable. Es decir, el resto tiene, por lo menos en la estructura de la argumentación, piso para ser evaluados jurídicamente, ¿verdad? Es correcto. Esto no implica
la determinación de los otros cargos que tienen su contra, al igual que los otros acusados. Esto tiene que ver específicamente con 6 cargos, 3 teniendo que ver directamente con el expresidente, que fueron desestimados por una moción de desestimación, por la forma en que fueron acusados el expresidente y los otros acusados. ¿Tiene la posibilidad, o mejor, qué impacto tiene esta desestimación de cargos frente al cargo en general, frente al caso en general en contra de Donald Trump? El juez se dirigió a eso y él dijo que aunque él determinó de que no se especificaron correctamente estas acusaciones, teniendo que ver específicamente con solicitar un funcionario público en el estado de Georgia de presuntamente violar su juramentación, que en realidad los otros cargos no quedan afectados por esta determinación y por lo tanto los otros cargos siguen pendientes. ¿Qué dice, abogado, esta desestimación de cargos, solamente de algunos obviamente, porque el caso en general sigue pendiente, pero qué dice sobre Fani Willis? Porque estoy leyendo y obviamente los republicanos lo toman como, está claro que Fani Willis no tenía un cargo estructurado, que intentaba hacer mucho más de lo que debía, que quería poner mucho más en el plato de lo que realmente estaba listo para ser juzgado en contra de Donald Trump. En el caso en general, ¿esto de alguna manera le quita algún tipo de credibilidad a Willis? En mi opinión, no. Esto tuvo que ver con una moción de los abogados de defensa, tuvo que ver con la forma en que se presentó el cargo, pero en realidad el cargo principal bajo RICO, la ley RICO, de organizaciones corruptas, esa sigue en pie y ese es el cargo más serio y en realidad consiste de las acusaciones, o sea, la mayoría de las alegaciones tienen que ver con ese cargo de RICO, que es el más serio. Recuerdo que cuando empezó todo este caso y tuvimos una conversación entre los dos acá en nuestra mesa en el programa, uno de los argumentos que usted tenía para analizar el caso nos decía es que la presentación de argumentos es demasiado amplia. ¿Esto que acaba de ocurrir es la confirmación de que realmente la presentación de argumentos en contra de Donald Trump era demasiado amplia? Sí, en mi opinión sí. Y yo creo que fueron un número excesivo de cargos en contra del expresidente, de alguna forma relacionado con el cargo principal del RICO, ¿no? La acusación principal del RICO, pero sí se sobreextendió y ahora también se ve con la complicación de la moción de descalificación que queda pendiente. Claro. ¿Esto cambia el calendario del juicio contra Donald Trump? ¿Qué sigue ahora? No cambia el calendario del juicio, sin embargo, lo que va a ser muy determinativo del futuro de este caso va a ser la moción de descalificación. Y esa decisión la esperamos en el transcurso de esta semana y dependiendo de lo que falle el juez referente a ese tema, eso pudiera en gran parte determinar si el caso en realidad sigue siendo factible o no para el estado de Georgia.